Hola chicos, en este video veremos cómo agregar la mecánica de salto a un personaje 3D. Para agregar la mecánica de salto necesitamos que nuestro personaje tenga un rigid body y nuestro script donde agregaremos el código. El componente rigid body es el que permite a este objeto interactuar con las físicas, como por ejemplo la gravedad, haciendo que este objeto caiga al suelo. En nuestro script, en este caso utilizaremos el script de un ejemplo anterior para crear el movimiento en horizontal de un personaje 3D. Necesitaremos una variable de tipo float que será nuestra fuerza de salto. Al declararla privada, pero necesitarla dentro de la interfaz de Unity, utilizaremos SerialistFile para poder visualizarla en el entorno de Unity. O podríamos utilizar el modificador de acceso public para verla de la misma manera, aunque es más recomendable este medio. Para agregar la fuerza de salto, necesitaremos también acceder al componente rigid body y aplicarle una fuerza. Nuestro script, al estar al mismo nivel que el componente rigid body, podemos declararlo de manera privada y en la función start, con la función getComponent, hacer una búsqueda en el inspector y pedir que nos devuelva el componente de tipo rigid body, almacenándolo en nuestra variable. Ahora, en la función update, lo primero que validaremos será si el jugador pulsó la tecla de salto. Esto lo haremos a través de la clase input y utilizando el estándar que nos ofrece Unity, utilizaremos la función getButton. Vemos que tenemos tres funciones: getButton, getButtonDown, getButtonUp. Estos son tres estados en los que podemos pulsar un botón. De manera breve, getButton nos va a permitir ejecutar o entrar al bloque verdadero de este if mientras se mantenga pulsado el botón, por lo que hasta no soltar el botón estaremos entrando a este bloque verdadero. getButtonDown solo entraremos cuando se pulse, es decir, la primera vez, y no volveremos a entrar a este bloque hasta soltar el botón y volver a presionar. getButtonUp, el caso contrario, solo accederemos a este bloque verdadero hasta que se suelte el botón. Podríamos permanecer pulsando el botón el tiempo que queramos, que nos ejecutará el bloque verdadero. Utilizaremos getButtonDown, ya que para la mecánica de salto nos interesa que solo se ejecute una vez y en el momento en el que se pulsa la tecla. getButtonDown nos pide el nombre del botón. Si accedemos a la configuración de Unity en Input Manager, veremos que el estándar configurado para saltar en teclado es la barra espaciadora y en control es el botón número 3. Por lo cual, el botón que queremos es el botón Jump. Cuando esta condición se cumpla, quiere decir que el jugador está pulsando esta tecla. Por lo cual, podríamos crear una nueva variable que cambia a verdadero cuando
cuando se pulse la tecla. En caso contrario, sea font. Esto debido a que al utilizar rigid body para nuestro objetivo de agregar una fuerza, lo más adecuado es utilizar la función fixedUpdate y no asignar código relacionado con las físicas en la función update. Por lo cual, nuestro código en fixedUpdate quedaría: cuando la tecla saltar sea verdadera, accederemos a nuestra variable rigidBody para utilizar la función addForce. La función addForce nos va a permitir aplicar una fuerza a este rigidBody a partir de un vector 3 que nos indicará esa fuerza hacia dónde se moverá el objeto. Crearemos un nuevo vector 3 donde aplicaremos 0 en X, aplicaremos fuerza de salto en Y 0 en Z. Eso para nuestro vector 3. Adicionalmente al addForce utilizaremos función sobrecargada para indicarle un modo de fuerza. De la clase ForceMode utilizaremos las constantes de impulso o el equivalente a 1, ya que sería el modo de fuerza más acercado a lo que sería un impulso de salto. Podemos probar esto dentro de Unity. Nos acercaremos al personaje. Y vemos que cada que pulsamos la barra espaciadora, se asigna un impulso. Mejorando nuestra fuerza de addForce, nuestra fuerza de salto la multiplicaremos por la clase time.fixedDeltaTime. Esto para estandarizar la ejecución de esta función y tener el mismo resultado tanto en máquinas más potentes, ya que DeltaTime nos almacena el intervalo entre ejecución y ejecución. En máquinas potentes tendríamos DeltaTime más pequeños, por lo que el resultado de esta multiplicación sería un resultado pequeño. En cambio, en máquinas menos potentes tendríamos intervalos entre ejecuciones más largos, por lo que el resultado de esta función sería un valor más grande, obteniendo exactamente el mismo resultado en máquinas más potentes y menos potentes. Regresando a Unity, podemos ver que ahora la fuerza de salto 1, que antes nos permitía saltar una gran altura, ahora no nos permite movernos. Por lo que desde la interfaz empezaremos a probar valores de fuerza hasta obtener una altura adecuada al diseño de nuestro nivel. Una vez lograda una altura adecuada, empezaremos a solucionar problemas. Por ejemplo, si pulsamos en repetidas ocasiones la barra espaciadora,
se le aplicará la fuerza en repetidas ocasiones, incluso llegando a permitirnos flotar en el aire o levantarnos en exceso. Esto debido a que no tenemos ninguna condición que nos impida realizar estas múltiples asignaciones de fuerza. En la vida real, solo podemos saltar cuando estamos posicionados en alguna superficie que nos permita aplicar ese impulso. En nuestro videojuego, esa condicional sería que estemos tocando algún objeto, como por ejemplo el suelo. Para esto, a nuestro suero le asignaremos un tag suelo, que si no lo tenemos, lo podemos crear con la opción Add Tag, creando los tags o etiquetas que necesitemos. Una vez creadas, a nuestro suelo le asignaremos su etiqueta correspondiente. Como nuestro jugador tiene un collider y tiene un rigid body, podemos calcular, podemos detectar las interacciones que tenga con otros objetos de la siguiente manera. Fuera de la función start, de la función update, de la función fixed update, crearemos nuestra propia función, pero dentro de la clase. Utilizaremos las funciones onCollision. Tenemos onCollisionEnter, onCollisionExit y onCollisionStay. Las funciones de onCollision sirven para los colliders y nos permiten detectar y programar acciones para los eventos que sucedan al colisionar, al juntarse dos objetos. En este caso, nuestro jugador con todos los demás que pueda haber en el escenario. onCollisionEnter se ejecuta solo una vez en el primer momento que entran en contacto y no se vuelve a ejecutar hasta que vuelva a entrar en contacto con otro objeto. onCollisionStay se ejecuta todas las veces y mientras se mantengan en contacto esos objetos, y onCollisionExit se ejecuta solo una vez en el último momento que estuvieron en contacto. Empezaremos con onCollisionEnter. Y como nuestro jugador puede estar en contacto con múltiples objetos, lo primero que haremos será asegurarnos que esa colisión haya sido con un objeto con el tag suelo. Y esto lo podemos hacer accediendo al componente transform para utilizar la función compareTag. Es importante que la etiqueta y nuestra comparación estén escritas de la misma manera para obtener un resultado verdadero. Cuando nuestro jugador esté en contacto con el suelo, utilizaremos nuestra función tocando suelo, la cual cambiaremos a un estado true. Y una vez salte nuestro jugador o empiece a caer, si se deja caer por alguna plataforma, utilizaremos onCollisionExit con una estructura similar. Primero, validando si esa interacción se dio con un objeto que tenga el tag suelo. Esto nos diría que dejamos de tocar el suelo, por lo cual nuestra variable tocando suelo pasaría a false. Ahora, agregaremos esta variable a nuestra lógica, siendo en el update, aparte de que el jugador
pulse la tecla asignada para saltar, también deberá tener la opción de poder saltar. Esto por estar tocando el suelo, con la variable tocando suelo. Ahora, solo cuando se cumplan estas dos condiciones, podemos saltar y en Fixed Update se asignará la fuerza. En caso contrario, mantendremos la tecla saltar a false, por lo cual no se asignará ninguna fuerza de salto. Regresando a Unity, con la simulación detenida, asignamos el valor que nos funcionó para poder saltar y probamos estos ajustes. Ahora, aunque pulsemos en repetidas ocasiones la tecla de salto, no podremos volver a saltar hasta que estemos tocando el suelo. Quedamos el código de esta manera. Dos variables para validar los estados que nos permitan saltar. Un readBody, el cual accederemos de manera privada. Nuestro bloque condicional para validar que solo pueda saltar en el momento correcto. La asignación de la fuerza dentro de la función FixedUpdate. OnCollisionEnter para validar que estemos tocando el suelo. Y OnCollisionExit para validar que dejamos de tocar el suelo. En los OnCollision, si queremos agregar algún otro elemento que nos permita saltar, simplemente agregaremos otro compare tag con todos los tags que nos permitan saltar.